Aló, aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, Olivia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Qué bueno, me alegra. Esperemos por favor unos minutos. Claro que sí. Aprovechando el, bueno, el momento, le comento de que Sí. no se subió la práctica que nos dijo. ¿No se ha subido? Ah, bueno, mejor para ustedes. Bueno, no tan mejor porque nos queda poco tiempo y se acumula y medio Sí, que luego nos cansa el tiempo. mira, no sabía. Supuestamente me han dicho que subían el. Y los mandó esto el viernes en la tarde. Solamente Sí. estuvieron los forros, entonces no se subió la práctica. Ya. Eh, a ver, estoy preguntando a la fundación qué ha pasado y obviamente lo que se puede hacer. Ah, no, recién lo subieron. Sí, recién. Lo han subido hoy día a las 5:23 y tenemos hasta el 24 de enero. Ya, bueno, perfecto. No hay problema. No hay problema, es algo súper sencillo de todas formas. De acuerdo, entonces, hasta el día domingo. Y Sí, esa era mi duda. ya, bueno, mil disculpas. La verdad es que yo estaba confiando que ya habían subido los señores.
Buenas noches a todos. Esperamos por favor un par de minutos más hasta que se conecten. Seamos por lo menos unos 6. Es como gordita. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, bastante reparador. Olivia me decía que no se ha subido la práctica el fin de semana, pero que la han subido a las 5:30 hace un par de horas y que la han habilitado hasta el 24 de enero. Bueno, mil disculpas. Yo estaba confiando que se había subido. Por mi parte le pasó el viernes a la fundación, pero bueno, el plazo creo que está todavía bastante holgado y no les va a demandar mucho tiempo hacer la práctica. Me imagino que será una media hora más aún con ese modelo que les he pasado de una estructuración de pagarés para tener algo en Excel. Con eso va a ser algo muy, muy rápido, por favor. Mil disculpas por ese lado. Y bueno, entiendo que ya está cargada en la página. Ya, no sé si me escuchan bien, que he cambiado de Sí, está bien, dispositivo. se escucha bien. Sí, Ya, sí se escucha, Liz. sí, perfecto. Bueno, no sé si se me ha dado cuenta, estoy conectado desde 2 dispositivos. Ahora, lo que pasa es que ahora quisiera que veamos la titularización y ya ahí pensar cómo se hace una estructuración de una emisión. ¿No? Supuestamente, y bueno, sí, creo que sí, la titularización es posiblemente el mecanismo más sofisticado de financiamiento que tenemos en el mercado de valores y es bastante interesante poderles explicar una estructuración más una, bueno, ojalá que podamos ver las dos, pero una en la que personalmente tengo la oportunidad de trabajar, que tiene muchos detalles ya sobre estructuración. Como es costumbre, antes de empezar y pasar a este otro tema, quiero preguntarles si es que tienen alguna consulta, ya sea sobre una estructuración de bonos o de pagarés. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasaremos a la titularización. ¿Ya? ¿Qué es la titularización? ¿Qué es lo que han escuchado antes? ¿Quién puede dar algún concepto? Nuevamente, no un concepto técnico, sino algo más de un concepto personal que tengan ustedes. ¿Qué entienden por titularización? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rodolfo. Adelante, por favor. Bueno, yo lo que recuerdo es volver en efectivo a flujos futuros, cuentas por cobrar, o sea, activos que pueda tener la empresa o ingresos que vaya a tener en un futuro la empresa, traerlos, digamos, como ingreso actual, ¿no? O sea, como efectivo actual. Sí, correcto, Rodolfo, es volver líquido un activo o un flujo predecible, ¿no? Esa palabra utiliza la norma. ¿Alguien más que me pueda dar algún concepto sobre titularización? Tal vez Vladimir, que estás con el micrófono abierto, aprovechando. Bueno, creo que no está con muy buena señal.
A ver, la titularización, como dice Rodolfo, es un mecanismo de financiamiento que utilizan muchas empresas en el cual se vuelve líquido un activo presente o futuro. Ya, y para esto les voy a compartir mi pantalla. Ya. Ok. Bueno, todos podemos ver así la pantalla. Ya, me da ahí ciertos modos para que pueda utilizar como pizarra. Por eso estoy con dos dispositivos. A ver, acá tenemos primero a la empresa. Ya le voy a hacer una pequeña fábrica. Ya, esta empresa es la que requiere del financiamiento. Entonces, tiene el financiamiento a mediano o largo plazo y quiere ir al mercado de valores. Ya está cansado de la banca o ya no tiene opción con la banca o finalmente está decidido a dar el siguiente paso. No se ha financiado 20 años con los bancos y ahora quiere dar un paso más y explorar el mercado de valores. Entonces ahí tiene en el mediano o largo plazo, tiene, hemos dicho, dos opciones, si es financiamiento de deuda, o bonos o titularización. ¿Ya? ¿Quiénes pueden emitir bonos? Lo hemos hablado en la anterior clase. Las sociedades anónimas, las SRLs y también algunas entidades públicas. Perfecto, Boris. Sociedades anónimas, SRL y otros. Excelente. Pero bueno, principalmente son empresas más grandes, si vale el término. ¿Ya? O tal vez de una trayectoria mayor. ¿Quiénes pueden titularizar? Las sociedades de titularización. Sí, las sociedades de titularización son el medio por el cual se titulariza, pero no son ellos o sea, ellos son como la estructuradora en este caso. Ellos son los que hacen la estructuración. Pero ¿qué tipo de empresas pueden titularizar? ¿Las mismas? Sociedades anónimas, SRLs, entidades estatales. ¿O hay más o menos empresas que pueden titularizar? ¿Qué opina? Aprovechemos, Daveina, ¿cómo estás? ¿Quiénes crees que pueden titularizar? No, creo que no está. Nadie se anima a dar ninguna opinión. Bueno. Dicen las entidades que requieren liquidez son las que necesitan titularizar. Sí. Puede ser una empresa, no sé, incluso una entidad pública también. También. Por el tipo societario, ¿qué tipo de empresas crees que pueden titularizar? Las sociedades anónimas. Sí, correcto. Sociedades anónimas, las SRLs también.
personas naturales. Básicamente, titularización, lo que te dice la norma, pueden hacer una titularización personas colectivas o naturales. Eso es básicamente todos. Ya. La restricción viene más por el monto, por todos los costos. No es que puedo hacer una titularización. Puedo hacer una titularización en realidad de 1.000 bolivianos. Ya quiero traer al valor presente mis sueldos futuros. Bueno, voy a hacer una titularización de 10.000 bolivianos. Sí, pero la calificada de riesgo me va a costar $10.000. Entonces no es muy factible por todos los costos asociados que hay. ¿Ya? Entonces, un monto bastante como límite mínimo que pondría yo para titularización estaría por unos 3 millones de dólares. No, para una emisión de bonos que requiere de menores costos. Ahora vamos a explicar punto por punto cuáles son los costos de diferencia. Para una emisión de bonos, yo creo que unos 2 millones de dólares ya es algo más atractivo. Ya. Bueno, entonces tenemos acá una empresa. Digamos que es una empresa, que es una sociedad anónima. Si fuera una sociedad anónima, tiene dos opciones de financiamiento de deuda vía mercado de valores, o bonos o titularización. ¿Ya? Ya en la práctica, ¿por qué creen que esta empresa preferiría titularizar que emitir bonos? ¿Ya? Siendo que los bonos son más baratos en cuanto al costo efectivo del financiamiento. Cuando habíamos hecho el ejemplo de los pagarés, habíamos sacado un costo efectivo que le costaba en ese ejemplo a Tienda Amiga, si no estoy mal, si mal no recuerdo, la tasa de emisión era 5.20 y el costo era 6.40. ¿Ya? En ese costo, bonos versus titularización, usualmente los bonos son mucho más baratos. Entonces, ¿por qué creen que esta sociedad anónima decidiría por titularizar? Decide titularización. ¿Qué factores creen que influyen ahí? Ya. Yo creo que puede decidir de acuerdo a la composición de sus estados financieros, digamos. Si quiere financiarse por el lado del activo y tiene las posibilidades, o si no, en su defecto, no tiene para titularizar, tendría que hacer una emisión de bonos nomás. Sí, es un muy buen punto, Vladimir, que puede ser una empresa que esté sobreendeudada desde el lado del pasivo y necesita más financiamiento. Bueno, veremos el activo. Es posible. Es una de las opciones. Ya. Igual, yendo a la práctica, básicamente de las principales razones, en este caso se llama calificación de riesgo. Y ahora voy a explicar la diferencia del por qué. Ya. A ver. Bueno, quería empezar con esto para finalmente aterrizar en el concepto de titularización. La titularización, como decía Rodolfo, es convertir en líquidos activos presentes o futuros. ¿Ya? Yendo a alguna descripción un poco más gráfica y tal vez un poco más digerible para todos, la titularización, acabo de poner esta misma empresa, ya, hemos dicho que puede ser una sociedad anónima o cualquier otra razón social.
porque pueden titularizar personas naturales o colectivas. Esta empresa, hemos dicho que conceptualmente la titularización es convertida en líquidos, activos, presentes o futuros. Es decir, se financia a través de un activo, o yo le voy a poner activo o bien, o derecho, si quieren llamar. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Esta empresa va a... aquí voy a hacer otra cajita que se va a llamar patrimonio autónomo. ¿Ya? Esta empresa va a ceder irrevocablemente un bien, un activo o un derecho a un patrimonio autónomo. Ahí entra un concepto nuevo, que es un patrimonio autónomo. Es un patrimonio que no es parte de la sociedad titularizadora. Exactamente. Es un patrimonio completamente separado a la empresa y a la sociedad de titularización. Ya, básicamente el patrimonio autónomo es el vehículo que se constituye para que se pueda financiar la empresa y además los inversionistas puedan invertir. En una titularización, el inversionista invierte en esto, en un patrimonio autónomo. No invierte en la empresa directamente. Ahora bien, si yo titularizo un flujo futuro, ¿qué puede ser este flujo futuro? Las ventas futuras que va a generar la empresa. A mí me interesa evaluar lo que hace la empresa y qué es la empresa. Pero, por otro lado, si titularizo las cuentas por cobrar de una empresa, las transfiero estas cuentas por cobrar acá, a este patrimonio autónomo. Sí, me interesa qué hace la empresa, esta. Pero más me interesa si estas cuentas por cobrar se pueden volver en liquidez. Ya. Perfecto. Entonces, en titularización tenemos ahí varios conceptos. Básicamente, el esquema de titularización es como el que estoy proyectando en pantalla, de forma muy, muy rústica, pero espero que bastante comprensible. Una empresa que quiere financiarse cede irrevocablemente bienes, activos o derechos a un patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo se constituye con la cesión. ¿Qué significa esa cesión? Que como dice el término, cuando se habla en titularización de cesión, siempre tiene que ir acompañado de irrevocabilidad. Una cesión irrevocable. No es que una empresa agarra, cede y al día siguiente, no, me he desanimado, voy a levantar mi cesión. No existe esa opción. O sea, esa es en realidad la naturaleza y el principio de la titularización. Ahí tenemos la participación de una sociedad de titularización que habitualmente es la que estructura y luego administra este patrimonio autónomo. ¿Ya? Esa cesión con la que se constituye el patrimonio autónomo, igual yendo a términos normativos, es la transferencia del derecho de dominio de un bien o activo. Ese bien o activo ya no le pertenece a la empresa, le pertenece a un tercero que es simplemente un vehículo de inversión y financiamiento que se llama patrimonio autónomo de titularización.
Ya, como nosotros los financieros nos encanta complicarnos con los nombres, si esta empresa de aquí arriba hubiera emitido bonos, hubiera sido el emisor de bonos. Si esta empresa decide titularizar, es el originador de un proceso de titularización. Esas son las diferencias en nombres. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién es el emisor? En realidad, es este patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo es quien emite los valores, no así la empresa, en una titularización. ¿Ya? Les pongo un ejemplo un poco feo, digamos, por la coyuntura. No sé si han visto que una empresa de mucha tradición acá en La Paz, que era Industrias Lara Beach, lamentablemente ha entrado en un proceso de quiebra. No sé si han escuchado. Sí, escuchamos que lo están liquidando, ¿no? Sí. Bueno, es una noticia lamentable y es feo que ponga este ejemplo, pero es solamente para que vean las diferencias y por qué hablaba de una calificación de riesgo. Si esta empresa Lara Beach, que era una sociedad anónima, hubiera decidido emitir bonos, su calificación de riesgo hubiera sido hace un par de meses una W o menos, con suerte. W o B. Ya, es decir, que era imposible que hubiera emitido bonos en el mercado de valores, porque los inversionistas nunca hubieran comprado valores con esa calificación. No tenemos un mercado tan profundo como el de Estados Unidos, que hay inversionistas que compran bonos basura y otros tipos de fondos de inversión que también invierten en títulos más complicados por la rentabilidad. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Bueno, si hubiera emitido bonos, hubiera tenido una calificación muy baja esta empresa. ¿Qué pasa si esta empresa hubiera tenido, está mal, pero hubiera tenido una cuenta por cobrar a la cervecería Boliviana Nacional? ¿Qué pasa si esta empresa, la misma empresa, hubiera sido originadora de un proceso de titularización? Hubiera sido originadora de un proceso de titularización y titularizaba estas cuentas por cobrar. Entonces, cuentas por cobrar se iban al patrimonio autónomo. La calificación de riesgo del emisor de los títulos, que es un patrimonio autónomo, hubiera estado asociado más a un riesgo de la Cervecería Boliviana Nacional que a Lara Beach. Porque la fuente de repago de los valores de titularización van a venir por la CBN, no por Lara Beach. Entonces, posiblemente esta calificación de riesgo hubiera sido A o AA. ¿Puede repetir nuevamente la figura? Claro que sí. Ok. Digamos que es Lara Beach, una empresa que hace un par de meses, digamos, previo a la pandemia, ya tenía ciertas complicaciones y demás. Si Lara Beach hubiera decidido emitir bonos, posiblemente su calificación hubiera sido muy baja, una W o una B. Pero, ¿qué pasa si la misma empresa, Lara Beach, hubiera tenido en su contabilidad cuentas por cobrar a la Cervecería Boliviana Nacional? Una de las empresas más grandes que tenemos en Bolivia. Y decide financiarse con una titularización cediendo estas cuentas por cobrar. Estas cuentas van a transferir el derecho de dominio de sus cuentas por cobrar. Ya no le pertenece a Lara Beach. Se va a ir al patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo
emite valores de titularización y demás y dice, mi fuente de repago no depende del Arabish, depende de la Cervecería Boliviana Nacional. Si estos señores de la CBN pagan, yo, inversionista, te voy a pagar la deuda. Entonces, la calificación de riesgo seguramente hubiera sido mayor de los valores de titularización versus los bonos del Arabish. Y la Arabish hubiera conseguido su objetivo, financiamiento. ¿No? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Les queda claro el concepto? Eso supuesto, digamos, ya en la operativa de cómo son, de cómo titularizas una cuenta por cobrar, tu deudor, ¿a quién paga? O sea, en este caso la CBN, ¿a quién le paga? En todo caso le paga al Aravich, digamos, ¿no? Y el Aravich deposita esa plata al patrimonio, a la titularizadora. Hay dos opciones. Lo ideal es que en este caso la cervecería le pague directamente al patrimonio autónomo, ¿no? El Aravich le envía una instrucción a la cervecería que deposite a la cuenta tal del patrimonio autónomo, que tiene su propia contabilidad, sus propias cuentas y todo como cualquier empresa, ¿no? Lo único que no tiene un patrimonio autónomo de titularización es personería jurídica, pero ahí está la sociedad de titularización que intercede por el patrimonio. O sea, es el esquema ideal. Si no es factible, Vladimir, hacer que la CBN deposite directamente al patrimonio, ahí deposita a la cervecería al Arabish, y el Arabish tiene la obligación de transferir al patrimonio autónomo en unos días, si no hay unas penalidades, multas. Hay varios candados que se van poniendo. Ya les queda claro el concepto y las diferencias de una emisión de bonos versus una titularización, por lo menos en el funcionamiento, más allá de, hay diferencias demasiado marcadas en el mismo mecanismo, ¿no? No tiene similitud alguna en realidad. Ya, la titularización es un instrumento muy interesante. Usualmente acá en Bolivia se titularizan empresas que no pueden emitir bonos por calificación de riesgo o directamente que no pueden emitir bonos. O sea, que no tienen la opción de emitir bonos. Ya, esperemos que lleguemos a un mercado donde la titularización se vuelve en un instrumento dinámico. A mí me encanta decir, ¿qué se puede titularizar? Todo. Realmente se puede titularizar todo. La cosa es cómo, ahí está la expertise del estructurador, y cuánto te va a costar. Ya, o sea, hay estructuraciones de titularización que pueden ser muy, muy descabelladas y convertir a un Larabish quebrado en un AAA. Se puede. Ya, pero le va a salir carísimo a Larabish. O sea, te da mucha más flexibilidad como estructuración. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, una consulta. La Constitución del Patrimonio Autónomo tiene un máximo de tiempo para que esté constituido. Ya, ¿cómo funciona eso? Ahí, digamos que hoy día una empresa cede sus flujos futuros a un patrimonio autónomo. Ya, esta cesión se la tiene que estampar en una escritura pública ante notaría. El momento que salga el testimonio de notaría, ese testimonio es el documento que constituye el patrimonio autónomo. Ya, esa escritura pública tiene dos posibles nombres. A ver, le explico la diferencia. O es un contrato de cesión,
o se llama declaración unilateral. Declaración unilateral. Ya, les había dicho que en los bonos existe una declaración unilateral de voluntad. El emisor declara unilateralmente que va a emitir bonos en estas condiciones. En una titularización hay dos figuras, un contrato de cesión o una declaración unilateral. La diferencia. Contrato de cesión es cuando existe un originador, cuando existe esta empresa que va a ceder el activo. ¿Ya? ¿Quiénes firman el contrato? Esta empresa y la sociedad de titularización. Declaración unilateral es cuando la sociedad de titularización cede ese bien o activo a titularizar. Ya, no hay una empresa en una declaración unilateral, no hay un originador, está solo la sociedad de titularización. Bueno, con esta escritura pública se constituye el patrimonio autónomo. Operativamente, ¿cómo funciona? A los pocos días de haber constituido el patrimonio autónomo, se mete un trámite de solicitud de autorización a la ASFI, y si la ASFI te aprueba emitir valores de titularización, recién pasas a emitir los títulos. Pero si no te aprueba, esta cesión irrevocable, tú la tienes que dar un paso atrás, ¿no? Porque la empresa originadora ha cedido sus flujos, y si no se materializa la emisión, los ha cedido en vano, les tienes que devolver esos activos cedidos. Entonces ahí se hace otra escritura pública revocando toda la cesión. No sé si responde a tu pregunta, Boris. Sí, gracias. Perfecto. ¿Tienen alguna consulta más? Licenciado, Adelante, Rodolfo. una duda, digamos, este acuerdo que existe entre la sociedad de titularización y la empresa que requiere el financiamiento, también tiene que ser de conocimiento de digamos, en este ejemplo de la Cervecería Boliviana Nacional, porque se me voy al ejemplo de que, ¿qué pasa si realmente quiebra, como ha pasado con la Davis? Entonces, el patrimonio autónomo, si se hubiese constituido, hubiera tenido un activo que sean las cuentas por cobrar, y obviamente para atender o para cumplir con las obligaciones de los valores que ha emitido. Pero la CBN le tiene que seguir pagando al patrimonio autónomo, aunque haya quebrado la Davis. Ellos tienen conocimiento de eso, ellos saben eso, pueden hacer algún tipo de representación, ¿hay algo legal de por medio? A ver, pueden o no saber. ¿Cuándo deberían saber? En el caso que la CBN tenga que depositar al patrimonio autónomo. Ahí la revista va a decir, ya he necesitado financiamiento, así que he utilizado tu cuenta por cobrar y la he vuelto líquida hoy. Por favor, tú págale al patrimonio autónomo. Ya, ahí indistintamente, quiebra o no la empresa, el riesgo es CBN. Entonces, si se hace un concurso de acreedores y se dice qué le corresponde a este, qué a este y demás, y estas cuentas por cobrar a la CBN le corresponde al patrimonio autónomo, eso ni la toques, no es tuyo. Ya, y pueden no saber si es que ocurre lo que el otro paso, ¿no? Es decir, si la CBN le va a depositar al Arabish y el Arabish al patrimonio autónomo, ahí la CBN le es indiferente si, o sea, él le deposita al Arabish, si sabe o no el tema, no es necesario, no necesita ningún visto bueno de los clientes en este caso. O sea, el objeto y el principio de la titularización es una transferencia perfecta del dominio de un bien o activo. Es el principio básico de la titularización. Si tú constituyes mal tu patrimonio autónomo, la verdad es que vas a tener serios problemas. Entonces, la norma de titularización te habla de una solemnidad de la cesión, etcétera. O sea, es un acto muy solemne la constitución de un patrimonio autónomo.
No sé si hay más consultas. Sí, una más. De acuerdo al monto, es decir, a ver, en un supuesto que sean $10,000 que le debe CBN a Laravich, entonces esos $10,000 tengo que hacer calzar yo en la emisión de valores más sus intereses. Sí, Porque no es que yo aparte tengo que cubrir el interés, digamos, yo Laravich, sino en base a mi cuenta por cobrar, tiene que llegar al monto de los intereses y el capital que voy a devolver, obviamente. exactamente. Básicamente tú descuentas esa cuenta por cobrar. Te debe 10,000, te va a pagar 10,000. Entonces tú a Laravich le vas a entregar hoy día 9,000. Esos 1,000 restantes cubren los gastos, cubren el interés, todo lo que incurre el patrimonio autónomo. Ah, ya. Interesante. Es un mecanismo muy, muy interesante. Y la verdad es que para explicarles la estructuración es lo más interesante que existe. Si conocen bien cómo funciona la titularización, no digo que los otros instrumentos son más fáciles, pero se vuelven más asequibles. ¿Ya? Por eso hago más énfasis en este instrumento. Bueno, entonces ahí me voy a permitir hablar de, como les adelantaba, una estructuración de titularización en la que he tenido la oportunidad de participar. Y también les he mandado un prospecto de otra emisión que considero igual bastante interesante. Esta primera es una titularización de una empresa que se llama American Iris Paper Company. ¿Ya? El originador del proceso de titularización es American Iris Paper Company. Sociedad anónima. Bueno, como en todas las emisiones y creo que desde el módulo de finanzas corporativas les decía, para hacer una evaluación de riesgos, un análisis de estados financieros, para hacer una estructuración, ¿qué es lo más importante? Conocer el giro del negocio. ¿Qué creen que hace esta empresa? O no sé si es que alguien la conoce, sería ideal. Fábrica de papel. Está relacionado al papel, perfecto. Lamentablemente no se produce, no se fabrica papel en Bolivia todavía, es una inversión muy grande que nadie se animó a hacerla. Creo que hay una empresa estatal que sí ha hecho, son esas hojas recicladas que utilizaban los del Banco Unión. Sí, Papel Bol. Papel Bol. Ahí lamentablemente, según lo que sé, o sea, no, es que parece que han tenido más problemas, ¿no? Sí, creo que sí. Han tenido problemas con la inversión. No, nunca pudo despegar Papel Bol. Está ahí sobreviviendo. Pero sí, está relacionado. Básicamente es una empresa comercializadora y también produce algunos artículos de escritorio, digamos, transformando el papel. Es una comercializadora y transformadora de papel. ¿Ya? Comercializadora. Transformadora de productos en base a papel. ¿Qué productos creen que vende esta empresa? No sé, resmas de papel, paquetes de papel. Esta empresa vende todo lo que es Reprograph y no sé si han visto los Navigator.
Estos son, lo voy a poner como papel bond. ¿Qué más? Cuadernos. Cartulina. Perfecto. Cuadernos, cartulinas, folders, también tiene bueno, están comercializando productos de Pelican, etcétera. Ya, pero como pueden ver, son productos básicamente de escritorio o de oficina. Ya, entonces, Gran librería. sí, el banco de segundo piso de las librerías. Ese estilo. Ya, entonces, bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Y la verdad es que me gusta mucho, porque es un giro de negocio que no requiere no es muy técnico. ¿Ya? No, todos en nuestra vida hemos comprado papel o cuadernos y demás para nosotros, algunos para sus hijos, para algo, para la oficina tal vez. Entonces y lo vemos día a día y cada rato vemos artículos de escritorio. Entonces por eso me encanta poner este ejemplo, que creo que se entiende muy bien el concepto de estructuración como tal. Bueno, aquí me voy a hacer una línea de tiempo y me voy a poner meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya. ¿Cómo creen que es el ciclo del papel? De las ventas de papel. No, antes, perdón, ya me estoy adelantando. Bueno, ¿qué creen que ha titularizado esta empresa? ¿Qué creen que ha titularizado esta empresa? Sus inventarios, tal vez. Podría ser sus inventarios, hubiera sido lindo que sea un activo real, un activo de balance. Lamentablemente no son los inventarios. Aquí poniendo el ejemplo de inventarios. Pues no. Su maquinaria. Eso es lo más importante de esta empresa, ¿no? Su maquinaria, sus equipos, ¿no? Pero en realidad no debe tener mucha maquinaria porque es como que importadora, ¿no? Sí, bueno, ahí tal vez Vladimir, para que quede un poco más claro, yo también pensé que era así, ¿no? Ellos importaban y revendían. En realidad solo importan papel en bobinas y estas resmas también. Eso sí importan producto terminado. Pero importan más materia prima y ellos convierten el papel. O sea, sí tienen maquinaria, bastante maquinaria. O sea, para hacer los cuadernos, ellos importan bobinas de papel y acá ya lo vuelven un cuaderno con distintas anillas, distintas perforaciones. Hay una tecnología bastante interesante por detrás. Ahí, si no estoy mal, Miguel René daba un ejemplo, maquinaria. Hubiera sido igual interesante, lamentablemente no es así. ¿Cómo puede funcionar una titularización de maquinaria?
¿Qué tal si esta empresa, entre comillas, es una especie de leaseback? ¿Ya? Es un leasing al revés, eso es el leaseback. ¿Qué pasa? Esta empresa le podía haber vendido la maquinaria al patrimonio autónomo y le alquilaba esta maquinaria al patrimonio autónomo. Entonces ahí se generaba un contrato y demás. Entonces el patrimonio autónomo tenía maquinaria que le alquilaba a esta empresa y la empresa, con el pago del alquiler, el patrimonio le pagaba a sus inversionistas. Se puede dar ese caso, ya, pero no es el caso para esta emisión. ¿Alguna cuenta por cobrar? Cuenta por cobrar. Mira, sería muy interesante, Vladimir, que se haga una titularización de cuentas por cobrar. Pero ¿cuál es el plazo? No sé, si tú te animas a darme un plazo extremo de una cuenta por cobrar. No, Normal. sí. Normal, Seis sería meses, un año. 6 meses a un año, digamos, ¿no? Y hacer todo este proceso de titularización para un año, mejor emito pagarés. Ese es el pensamiento que yo he percibido en muchos casos. Que tiene toda la razón. Es un proceso muy tedioso que tardas entre 6 meses a un año en que te aprueben para emitir a un año, mucho calvario. Sí, pero sí sería interesante que se haga. ¿No? Tal vez en cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de empresas comerciales que están empezando a vender al crédito. Si se han ido a Dismac, por ejemplo, hay refrigeradores al crédito. Esa es una cuenta por cobrar que te la van a cobrar en 2 años, en 3 años. Tal vez esas cuentas son más interesantes. ¿Quién se anima a decir que ha titularizado? Rodolfo ha dicho en el concepto lo que se titulariza habitualmente. ¿Flujos futuros? Exactamente. Los flujos futuros provenientes de la venta de todos estos artículos. ¿Ya? ¿Qué son los flujos futuros? Los ingresos futuros. Estoy trayendo a valor presente todo lo que pienso vender. ¿Ya? Personalmente, a mí me gusta definir como flujos de ventas futuras. Traigo a valor presente mi venta de cuadernos del año 2024 para financiarme hoy. Ahí entramos en una pequeña discrepancia. La titularización es la transformación, digamos, de un bien o activo en líquido. ¿Qué es un flujo futuro? ¿En qué parte del balance está el flujo futuro? ¿Nadie se anima a dar algún ejemplo? Creo que hay varios contadores, auditores en la clase. No sé si alguien se anima a decir en qué parte del balance de una empresa está el flujo futuro. Licenciado, es que en realidad en la contabilidad es en base de vengado, ¿no? Cuando se genera y todavía no se ha causado estos ingresos. Entonces, Exactamente. no está registrado. Tal vez No está en balance. titularización podría después en una cuenta de orden, pero no está en el balance este flujo futuro aún. Exactamente, Rodolfo. Esa era la respuesta. No está un flujo futuro, nadie contabiliza porque nadie sabe qué va a pasar. ¿Se puede predecir qué va a pasar? Sí. Tenemos supuestos, tenemos un histórico, tenemos estudios de mercado y demás. Por eso se titularizan flujos futuros. Además que aquí hay una palabra más que es muy importante.
Estamos titularizando los derechos sobre los flujos de ventas futuras. O sea, el derecho de la venta futura no es mío, American Iris, es del patrimonio autónomo. Yo cobro $1 mañana, ese peso va al patrimonio autónomo, no va a mí. ¿Ya? ¿Cómo contabiliza American Iris? Va como pasivo. La deuda. No es una deuda normal, pero se contabiliza como una cuenta por pagar al patrimonio autónomo tantos. Ya. Ahí sí, no es una crítica ni nada, esto se maneja en muchos países, esta forma de titularización, pero que yo conozca titularizaciones de activos de balance, como los que me han mencionado, cuentas por cobrar, inventarios, maquinaria, por el momento no se ha dado. No digo que esté mal la titularización de los flujos futuros, porque es un derecho que tiene la empresa el flujo futuro. Y se titularizan esos derechos de dominio de los flujos futuros. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros como estructuradores de este proceso de titularización? Saber cómo funcionan estos famosos flujos futuros. Todo lo que vaya a vender y a cobrar la empresa, al patrimonio autónomo le interesa más la cobranza. Si yo le vendo algo, no sé, le vendo a la empresa Lara Bicho hoy día 1.000 millones de bolivianos, no me va a pagar nunca. Lamentablemente la empresa está en otra posición. Entonces, no es solo venta, es cobranza. Muy importante la cobranza. Ya. Más o menos hemos podido percibir cómo funciona el negocio. ¿Tenemos alguna idea? Es un negocio de papel. ¿A quiénes vende? Ya les comento, tiene dos grandes alas. Ya lo que son los institucionales y lo que es para productos escolares. Institucionales, a muchas empresas se les vende todo el año papel, ¿no? Todos imprimimos antes en la oficina, hoy día en la casa, en la mayoría de los casos, pero papel en mayor o menor medida se sigue consumiendo. ¿Cómo creen que es el flujo de venta y cobranza a las empresas? ¿Es un flujo estable? ¿Hay meses donde se vende más que en otros o no? Generalmente a principios de año, el material escolar, material de escritores, donde se vende más, ¿no? Sí, correcto. Las empresas, tal vez más hacia fin de año, tienden a estocarse para el próximo año. Pero en el año tienen un comportamiento relativamente estable. Todo el año te van consumiendo, te van reponiendo el papel que consumen y demás. Hacia fin de año, a efectos de ejecutar presupuesto y otros indicadores, podrían tender a endeudarse más. Las empresas, el institucional. ¿Cómo creen que funciona el mercado escolar? ¿Qué se le vende a los escolares? Se les vende todo. Una regla, un bolígrafo rojo, azul, un bloque de colores, marcadores, cuadernos, un cuaderno que tiene un Avenger, otro cuaderno que tiene un Homero Simpson, todo. Realmente todo, y hay para todo gusto. Entonces, ¿cómo creen que es el ciclo de venta y cobranza en época escolar? O sea, generalmente este material escolar lo compran al cash, ¿no? Creo que nadie
vende a crédito en esa temporada material de escritorio. Sí, sí, sí. Pero en este caso, ¿quién es el cliente de American Iris? Librerías. Habíamos dicho que es exactamente una librería. Y la librería, ellos cobran al contado, pero pueden tardar en pagarte un poco. Pero tiene más flujo, ¿no? O sea, te pagan. Tardarán ahí unos cuantos días. ¿En qué meses, tú lo decías bien, Vladimir, en qué meses se vende más material escolar? A principios de año. A principios de año tienes un pico, ¿no? Más hacia enero que febrero. Ya tienes un pico. En marzo no tienes una venta muy... Tal vez tienes una venta de los rezagados de compra del material escolar o los que todavía no tienen su lista de útiles. En abril es más baja, ¿no? Porque realmente ya todos los niños llegan con sus reglitas nuevas al colegio, sus compases 0 kilómetros. Hacia mayo lo mismo, tienes una tendencia que baje. En junio todavía tienes tendencia que baje. Ya va a llegar la vacación de invierno. ¿Para qué voy a reponer esa goma que la ha perdido mi hijo? Ya. En julio están en vacaciones de invierno, o sea, todavía peor. Aquí, perdón, voy a hacer algo un poco más pronunciado. En julio está en plena vacación. Hacia fines de julio tal vez se va repuntando un poco por el retorno a clases. Pero bueno, no sabe si el ministro de Educación va a ampliar una semana más por el frío o no. No sabemos. En agosto ya va repuntando en cierta medida. Ya hay vuelta a clases. El niño que ha perdido su goma, su regla, y hay que reponer de algún lado, o que la ha roto jugando con su amiguito. Bueno, son cosas que pasan. Y realmente esa percepción no es solamente nuestra lógica que nos lleva a pensar eso. Eso se refleja en números de una empresa que se dedica a venderle a los escolares, a los universitarios. O sea, no tenemos que ser genios para saber cómo se puede comportar una empresa como esta. Ya, hacia septiembre todavía hay una tendencia que suba, noviembre, diciembre, y en diciembre, enero, digamos, son los meses altos, ¿no? En diciembre los padres precavidos que compran material para sus hijos, en enero los padres todavía precavidos, pero bueno, en febrero ya hay algunos padres o niños menos precavidos. Ya, pero a lo que voy es muy claro el ciclo de negocio de esta empresa y el flujo de efectivo. No es un flujo estacionario, tienen meses de altas y meses de bajas. Entonces, ¿qué pasaba si es que yo como estructurador agarraba y decía, American Iris, más o menos en promedio vendes en el año, no sé, 10 millones de bolivianos al mes? Tu promedio de venta anual. Entonces, ¿qué tal si hacemos una titularización donde tu obligación promedio sea de 5 millones mes? Sí, 5 millones de bolivianos al mes me debes. No suena racional, ¿no? Vas a tener meses que no es suficiente. ¿Por qué? El patrimonio autónomo se alimenta de las ventas, de la cobranza, perdón, bueno, o de las ventas, como quieran ver, de esta empresa. Por tanto, estos meses no va a ser suficiente y no te va a poder pagar. Y en estos otros meses te va a poder pagar bien, bastante holgado. El estructurador de un proceso de titularización tiene que conocer el ciclo de efectivo de cada empresa mes a mes. Ya, por esa razón, esta titularización, me gusta explicarla,
¿qué se ha hecho? Perfecto, American Iris, tú tienes un promedio de venta de 10 millones mensuales. Ya, pero yo no voy a dividir esto entre 12 meses y te voy a hacer una deuda lineal. ¿Qué tal si en enero tú me pagas un poco más? Pero, si en enero tú me pagas un poco más, hacia junio, julio, acá te doy gracia de capital, porque tienes muy bajo efectivo, y otra vez hacia fin de año, págame un poco más. Es decir, la deuda de la titularización que sea un espejo de tu capacidad de generar efectivo. Y es así como se ha hecho, ¿no? Y por suerte ya vamos 2 años con esto, está funcionando muy bien, a pesar de la pandemia que se han visto muy golpeados, pero sigue funcionando muy bien. Pre-pandemia realmente se veía un ciclo, como nosotros como administradores del patrimonio autónomo, se veía un ciclo que se comporta de esta forma, como esta línea verde, ¿no? Es un espejo de su línea roja, lo que se ha hecho. ¿Les queda claro cómo ha funcionado este tema, esta emisión? ¿Alguien tiene alguna consulta? No. Nadie, perfecto. A ver, quisiera que me respondan. ¿Qué pasaba si el estructurador hubiera hecho una deuda lineal? Bueno, tal vez está muy alta mi línea, más abajo. Ya esta línea morada, digamos, que era el promedio de deuda. No se hubiera tomado la molestia de revisar cómo funciona mes a mes la empresa. Hubiera agarrado, quiero que me pagues 10 millones, para poner números redondos. Quiero que cada año me pagues 12 millones de bolivianos, por tanto, cada mes me tienes que pagar 1 millón. Lineal. ¿Qué pasaba con esta empresa en esos meses donde no le era suficiente? Hubiera entrado en incumplimiento, ¿no? Sí, correcto, José. Porque en realidad, No, dime, sí, adelante. porque en realidad no le alcanzaría, no sería suficiente todos los ingresos que tendría la empresa. Por lo menos en abril hasta agosto, septiembre, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto, José. A ver, esta empresa hubiera estado asfixiada desde términos de flujo, ¿no? Muchísima presión de flujo en esos meses. Ya, y el patrimonio autónomo tenía un riesgo alto de entrar en incumplimiento. Bueno, ahí los estructuradores de titularización le vamos poniendo ciertos dulcecitos a la emisión, ¿ya? Que los llamamos mecanismos de cobertura. Mecanismos de cobertura. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos usualmente con los mecanismos de cobertura? Tratamos de cubrir algún riesgo que vemos durante la estructuración. ¿Ya? Existen varios mecanismos establecidos en la norma, yo les voy a explicar el más habitual y el que usualmente se usa, que se llama fondo de liquidez. El fondo de liquidez es que el patrimonio autónomo se reserva un determinado monto de dinero
por si en ciertos meses o periodos tiene faltantes o eventualidades de liquidez. Como por ejemplo, todo lo que decía José, de abril hacia septiembre, octubre, puede tener faltantes de liquidez. Si no le alcanzaba, ahí utilizábamos fondo de liquidez. ¿Será suficiente o no? Eso el tiempo lo dirá, ¿ya? Pero son ciertos dulcecitos, como les digo, que se van incluyendo en la titularización, muy válidos, que esto también mejora en la calificación de riesgo. Depende mucho del mecanismo que utilices, te mejora la calificación de riesgo porque estás mitigando algunos riesgos. ¿Ya? Sin embargo, estos mecanismos el fondo de liquidez es un mecanismo que se utiliza para cualquier eventualidad de liquidez. ¿Qué es una eventualidad de liquidez? Por ejemplo, la pandemia. Yo creo que nadie, ni Nostradamus, ni nadie ha predicho que podemos entrar en una pandemia de esta naturaleza en pleno siglo XXI. Entonces, ahí tienes eventualidades de liquidez. Pero si el 2012 a 2014, que la economía estaba en auge, si ahí había eventualidades de liquidez, ya era otro tema. Tu estructura de titularización es muy alta, o sea, estás asfixiando a la empresa en términos de flujo, o la empresa definitivamente no sirve, o no es lo más adecuado una titularización. O sea, pero algún problema hay. Ya. Bueno, hay otros mecanismos que son menos habituales, como el aval. Luego hay el exceso de flujo de caja, sobrecolateralización. Son mecanismos bastante propios, sí, que no son los más utilizados. El más habitual es el fondo de liquidez. Una pregunta más. ¿De qué creen que vive esta empresa si todas sus ventas las ha cedido un patrimonio autónomo? ¿O esta empresa va a vivir, mientras esté vigente la emisión, va a vivir para pagar la deuda y ya? No va a hacer nada más. Yo creo que también puede buscar otros contratos de venta, o sea, porque me imagino que cierto porcentaje de sus ventas, no creo que las haya titularizado todas, ¿no? O cierto monto, no creo que sean todas. Es un monto, es correcto, Vladimir, ¿no? O sea, tú titularizas, si bien traes a valor presente tus ventas, si digamos titularizas 100 y mañana vendes 1000, no tiene patrimonio autónomo por qué quedarse con 1000, si tu deuda es 100. ¿Qué hace el patrimonio autónomo? Se queda con los primeros 100 que cobres. El saldo te los devuelve. Pero ahí existe una prioridad de tu deuda respecto a otros. Primero pagas la deuda y luego le pagas a tus empleados sus sueldos, luego te pagas la materia prima, luego haces todo. Pero primero pagas tu deuda de titularización, ¿no? Por eso igual lo habitual es que la calificación de riesgo sea mayor, ¿no? Titularización en otros países se les conoce como fideicomisos financieros. En Argentina, por ejemplo, securitización, que esa es una traducción del inglés a castellano, que en inglés titularización es securitization. En Perú, en España es titulización, ¿no? Pero en concepto en todos los países la idea es la misma. ¿Ya? ¿De qué vive la empresa durante todos esos meses? De este excedente que hay entre lo que debería cobrar versus lo que debe. Una vez que se cubra la deuda con el patrimonio autónomo, todos los excedentes se les va devolviendo.
¿Ya? Es como si fuera un experto en titularización, da un ejemplo muy claro que es como una vaca. ¿Ya? La empresa es una vaca que da leche y tu deuda de titularización es un vaso de leche. La vaca no va a dar un vaso, va a dar un balde de leche. Entonces tú llenas el vaso y recién llenas el balde. Pero primero tienes que llenar el vaso. ¿Ya? Primero pagas a la titularización y luego sigues todo lo que hace la empresa. Pero nuevamente ahí, como estructuradores de un proceso de titularización, tenemos que ver que el flujo de efectivo remanente post-titularización vaya a ser suficiente para que la empresa pueda pagar sus gastos de operación diarios. Ya entonces, sí hay un trabajo mucho más exhaustivo dentro de un proceso de titularización que de otras emisiones. Por ejemplo, en bonos, si la empresa no llega a cubrir con su flujo, bueno, en realidad a vos como tenedor de bonos no te importa de dónde consiga la plata la empresa, te importa que te pague, sea por el mismo flujo, sea por otra deuda, ¿no? Se presta de otro para pagarte a vos, puede hacerlo, aportes de capital, hay muchas fuentes de financiamiento de las empresas para pagar bonos, no necesariamente el mismo negocio. En titularización, si tu activo, bien o derecho cedido no es suficiente para pagar la deuda, ahí estamos en problemas. No es que puedes pagar esta titularización con otra deuda ni nada. Deberías pagar con la fuente de repago, que son los flujos futuros o la cuenta por cobrar, lo que hayas cedido. ¿Tienen alguna consulta? Ok, perfecto, ninguna. Bueno, les daré un ejemplo más rápido de una idea que me pareció igual muy interesante que hizo una sociedad de titularización. Se ha hecho ya 2 procesos de titularización para farmacias Chávez. No sé si es SRL o SA, sinceramente, no me acuerdo. Pero creo que todos conocemos que es farmacias Chávez. Incluso ahora que se ha comprado a las farmacias Mi Farma, que han estado un par de años y antes eran farmacias Gloria. Bueno, Farmacias Chávez es una cadena farmacéutica, la segunda más grande del país, que te ofrece un espacio para que tú puedas ir a comprar productos farmacéuticos. Ya, estos señores de Chávez han realizado ya 2 procesos de titularización. Ya. ¿Cómo creen que ha hecho 2 procesos si, digamos, Farmacias Chávez hubiera titularizado sus ventas futuras? Es decir, para el primer patrimonio autónomo ha cedido sus ventas futuras. ¿Cómo has hecho un segundo proceso de titularización? ¿Qué ha cedido? Eso es complicado. y por eso igual la naturaleza de la titularización hay que pensarla con un buen horizonte de tiempo. En este caso, no se han cedido los flujos futuros de Chávez, totales. Se han cedido los flujos para la primera titularización. Ha cedido los flujos futuros de algunas sucursales. No sé, voy a poner 4 o 5 sucursales.
Es decir, si Farmacias Chávez tiene 50 sucursales y de esas 4 no va a haber un peso mientras pague la titularización. O de esas 5. Pero de las otras 45, todo lo que vaya cobrando es para él. ¿Para qué? Para su operativa diaria, para su giro de negocio. La segunda titularización es igual a una titularización de flujos futuros de, digamos, otras 4 o 5 sucursales. Ya. Es decir, que Farmacias Chávez, como solamente ha cedido el flujo de algunas sucursales y no de todas, le permite poder ceder el flujo de otras sucursales a otro patrimonio autónomo, porque están libres, no tiene ninguna afectación esos flujos. ¿Ya? En este caso, ya a efectos de titularización, Farmacias Chávez ha constituido 2 patrimonios autónomos. Patrimonio autónomo 1, Farmacias Chávez 1, digamos, y el patrimonio autónomo Farmacias Chávez 2. Ya, es un mismo originador con 2 patrimonios autónomos distintos. ¿Qué pasa si este cae? No tiene por qué el 1 tener ningún problema. Ya, y viceversa, ¿qué pasa si el otro cae? El 2 no tiene por qué entrar en default o tener problemas. ¿Por qué? Porque son independientes, son autónomos entre sí. No sé, que la sucursal El Prado tenga problemas porque el Prado ha estado, no sé, bloqueado 4 meses, ahí seguramente que si esa sucursal El Prado hubiera estado cedido a este patrimonio autónomo, va a tener problemas el patrimonio autónomo, pero este otro no. Ya, o sea, a eso voy, ¿no? O sea, esa es la independencia y la particularidad de patrimonio autónomo de titularización. ¿Tienen alguna consulta de este concepto? ¿Les queda claro? Estas, estas sucursales son escogidas por el originador. Es decir, quiero titularizar 2 sucursales en Viacha, otras en, no sé, Achocalla, así lejos, ¿no? Que no sean en un lugar céntrico, ¿no? ¿Así es? Sí. A ver, bueno, es que de hecho es escogido por el originador en primera instancia, pero es relevado por el estructurador. O sea, el estructurador tiene que ver el flujo futuro que va a generar esa sucursal. Claro. No, tampoco es que te podrían, o sea, no deberían nunca engañarte, ¿no? Porque el estructurador es otro experto. Entonces, si te dicen, necesito 10 millones, te voy a hacer el flujo de Viacha y de Achocalla. No creo que alcance para pagar 10 millones. No. Pero si te dicen, necesito 10 millones. A ver, no sé, digamos que Chávez ahí trata de pasarse de listo. Ya que, de hecho, no ha pasado eso, ¿no? Es gente bastante seria. Ya, te ofrezco Viacha y Achocalla por 10 millones de bolivianos. El estructurador va a evaluar y va a decir, mira, si me das Viacha, Achocalla, te doy, podemos emitir, en realidad no te doy, se pueden emitir 500,000 bolivianos, máximo. Porque eso es suficiente para pagar la deuda. Ahora, si quieres 10 millones, cédeme tu sucursal del Prado, tu sucursal de San Miguel y tu sucursal del Cristo Redentor en Santa Cruz. Y ya entonces, porque eso sí es suficiente para pagar 10 millones.
O sea, ahí hay una ardua tarea del estructurador, ¿no? Toma un rol mucho más protagónico el estructurador en titularización que en una emisión de bonos o de pagarés. ¿Y por qué además toma un rol protagónico el estructurador? Porque la sociedad de titularización estructuradora, además, mientras esté vigente el patrimonio autónomo, cobra una comisión de administración del patrimonio autónomo. Es decir, tiene todavía un vínculo con la titularización durante toda la vida del patrimonio autónomo. ¿Ya? Y como buen fiduciario, tiene que estar vigente y activo durante toda la emisión. En los bonos, una agencia de bolsa emiten los bonos, no les voy a decir que desaparece, pero ya no tiene un rol protagónico la agencia de bolsa. No sé si pasa algo durante toda la vida, los inversionistas le van a caer al emisor, no a la agencia de bolsa. En titularización, los inversionistas no es que le vayan a caer a la sociedad de titularización, pero le van a pedir cuentas a la sociedad de titularización, le van a pedir cuentas al originador, ya es decir que ahí la sociedad tiene un rol mucho más protagónico y activo a lo largo de la emisión. Y también con esta administración vela que se cumpla todo lo que ha predicho. Porque acá entramos en una sociedad de titularización toma el rol de comprarse una bola mágica y tratar de predecir qué va a pasar mañana. Porque estás, por ejemplo, en una titularización de flujo futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, si vas a vender o no, si vas a cobrar. Bueno, nos basamos en ciertos parámetros estadísticos para predecir qué va a pasar mañana y tratamos en la administración de que se cumpla lo que hemos predicho. Predecido. ¿Ya? Y por ende, al tener esta administración, este cobro no existe en bonos o este pago de administración. Entonces, la titularización es más cara que una emisión de bonos. Lo usual es que tenga este costo de administración y además unos costos de auditoría externa. Auditoría o auditorías externas. ¿Quién es el sujeto de auditoría en este caso? Patrimonio autónomo, no el originador. ¿Ya? Y eso es obviamente por el respaldo que se le da a los inversionistas, que un tercero te respalde que realmente el administrador ha cumplido con todas las exigencias del patrimonio autónomo. Y por otro lado, por toda la seriedad que tiene el mercado de valores y transparencia, es elemental que una empresa de auditoría externa registrada en ASFI audite los estados financieros del patrimonio autónomo. Y como les digo, pongo también auditorías, porque, por ejemplo, Vladimir, igual atendiendo tu consulta anterior, ¿qué pasa si es que el cliente le sigue depositando al originador y el originador tiene que depositar al patrimonio autónomo? Ahí uno de los candados que se pone es que el patrimonio autónomo contrate un auditor externo que te va a validar y certificar que el cliente A le ha pagado al originador y que el originador te ha depositado al vos patrimonio autónomo en el plazo previsto, el monto indicado, que se cumpla todo. ¿Ya? Entonces, ahí es un controller que se tiene como patrimonio autónomo, independiente y tercero y además experto, ¿no? Siempre se buscan candaditos ahí para respaldar a los inversionistas.
No sé si tienen alguna consulta adicional. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que haya quedado claro, por lo menos en concepto, la titularización. He tratado de explicarles más la lógica de cómo se hace una estructuración que de cómo ejecutarlo. De ejecutarlo lo puede hacer cualquiera que puede manejar el Excel, pero cómo armar una titularización, ahí sí hay más, requiere de más conocimiento. Y bueno, si tienen algunas consultas o lo que les surja, me lo hacen en la próxima clase con toda confianza. Ya, muchísimas gracias a todos por su tiempo, entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Liz. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.